Perfecto. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a comenzar un nuevo tema que se llama el repertorio de instrucciones. Este es el paso previo para ver la especificación de instrucciones, válgase la redundancia, directamente al procesador. Nosotros vamos a utilizar un lenguaje que se llama ensamblador. Lo vamos a ver de una forma, digamos, introductoria, para que, digamos, ustedes sepan hacer programas básicos en él. Tampoco espero que vayan a hacer algo muy avanzado, dado pues porque el curso tiene mucho temario, ¿sí? No es lo único que hay que ver. Entonces, muchachos, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de las características y funciones, representación de las instrucciones y diseño del repertorio de instrucciones. Permítanme lo coloco en pantalla completa. Bueno, entonces, muchachos, ¿qué es una instrucción? Una instrucción es algo que entiende el computador, ¿sí? Cuando ustedes están realizando la programación en cualquier lenguaje de programación, pues eso pasa una serie de procesos, se compila o se interpreta, y al final toda esa bifurcación nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el procesador, ¿sí? Directamente, porque el procesador es el que nos hace todo el trabajo, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes estén haciendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso se va a transformar en una serie de ceros y unos que el procesador va a entender como una orden que usted le va a dar. ¿Cuál es el proceso que hacen los compiladores? Los compiladores o los interpretadores, en caso de lenguajes interpretados like Python, o JavaScript, lo que hacen es transformar esas instrucciones que ustedes escriben en código, al final escribir una secuencia de ceros y unos que nuestro procesador va a entender. A la larga siempre vamos a hacer ese proceso de traducción del lenguaje de alto nivel, que es lo que sabemos hacer, al lenguaje de bajo nivel. ¿Sí? El bajo nivel, buenos días, es lo que entiende directamente el procesador. ¿Sí? El procesador solo entiende bajo nivel, y bajo nivel se refiere a una secuencia de ceros y unos. Eso es lo que entiende él. Y como dice ahí, son código de máquina y son binarias, son instrucciones binarias. ¿Y de qué tamaño son esas instrucciones? Depende del tipo de procesador. Para los procesadores de los años 80, pues eran 8 bits, que es el caso que vamos a ver en el 8086, que fue como el primer procesador de la serie X86, que está basado todo esto. Segundo, pues tenemos instrucciones de 32 bits, años 90, años 2000. Y finalmente ahora tenemos instrucciones de 64 bits, ¿sí? Que es los que tenemos con los procesadores de ahora. Sin embargo, pues tenemos procesadores en computación científica, en servidores, que pueden soportar 128, 256, bueno, para diferentes propósitos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a representarlo por código de ensamblador que se llaman mnemotécnicos. Básicamente, ¿qué es eso? Vamos a transformar una cadena de 00001, vamos a transformarla en palabras que podemos entender. Por ejemplo, ADD, MB, y eso sencillamente va a ser una forma de representar esos ceros o unos, ¿sí? De una forma más comprensible, porque para memorizarse eso no es factible. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los elementos esenciales de una instrucción? La instrucción tiene tres partes, ¿sí? En esos bits que van a ver. El código de la operación, o sea, ¿qué vamos a hacer? El procesador, la unidad de control, que veremos ya para finalizando semestre. La unidad de control son una secuencia de instrucciones que ya están almacenadas que se pueden ejecutar. Por ejemplo, sumar, ADD, multiplicar, MPY, dividir, diff y así. Y internamente la unidad de control ya se encarga de darle las instrucciones a cada una de las partes del procesador para ejecutar lo que necesitemos. ¿Qué pasa? Usted tiene una secuencia de instrucciones que nosotros tenemos codificados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos 4 bits para la instrucción, ¿qué pasaría? ¿Cuántas posibles instrucciones tuviésemos si tuviera 4 bits para la instrucción? 8 no, un poco más. Tenemos 4 ceros hasta 4 unos. ¿Cuántas instrucciones nos caben? Tenemos 4 ceros y 4, desde 4 ceros hasta 4 unos, 16 instrucciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se dañó como esto. Ok. Entonces, muchachos, eso se refiere pues al número de instrucciones que puede ejecutar nuestro procesador, ¿sí? Que puede ejecutar nuestro procesador directamente. Bien. Luego de eso, referencia a operandos puente y destino. Bueno, ahorita regreso el problema. Referencia a operandos puente y destino, es decir, ¿dónde están las fuentes de mis datos? Usualmente vamos a trabajar es con dirección de memoria, ¿sí? Porque pues no nos va a caer directamente el dato allí, ¿sí? Estamos hablando de pronto de una instrucción de 8 bits, pues no nos va a caer algo de 32 bits, ¿sí? No tiene sentido. Pero sí yo le puedo decir en qué parte de la memoria está.
Y la memoria simple puede trabajar con los 32 bits. E internamente ya iremos viendo con el ensamblador cómo es que se intercambia esa información. Y usualmente también tenemos la referencia a la siguiente instrucción. ¿Qué quiere decir eso? La instrucción, acá la podemos ver, y vamos a ver si aquí tengo una imagen. Aquí tengo una imagen de la instrucción. Aquí está. Entonces, esta es una instrucción en este caso, de 16 bits, ¿no? Entonces tenemos el código de la operación de 4 bits. Significa que este procesador que ustedes ven aquí únicamente aguanta 16 operaciones, pues porque no podemos codificar más, si no es posible. Luego tenemos una referencia a un operando en memoria de 6 bits y una referencia a operando de 6 bits, ¿sí? También podría estar al final la referencia al siguiente elemento, pero lo que se suele hacer para ahorrar espacio es sencillamente incrementar uno y ya. Por ejemplo, si nuestra instrucción está en la posición 13 de memoria, entonces la siguiente instrucción debería estar en la posición 14, ¿sí? A menos de que especifiquemos algún salto o alguna cosa de esas. Vamos a ver el YMP o el GOTO, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si tuviésemos 6 bits para referenciar un operador, ¿cuántos posibles operadores podemos almacenar en memoria si fuese de 6 bits? ¿Cuántos podemos almacenar en un programa? Máximo. Si es de 6 bits. 64. O sea, miren lo limitado que es esto, ¿sí? Pues estamos hablando de un modelo de los años 80, sobre el cual nosotros nos basamos. Y bueno, entonces muchachos, ¿qué sucede? Entonces acá, bueno, aquí ya lo tenemos. Entonces, código de operaciones a realizar. Podemos realizar aritméticas o lógicas. Aritmética, suma, resta, adición, multiplicación, exponente, si lo tiene, módulo, lo que haya. Lógicas, and, or, not. Tenemos transferencia de datos entre dos registros. Podemos decirle, bueno, quiero que el registro tal vaya al registro tal, entre dos registros y memoria. Los registros son los módulos de memoria que tiene el procesador directamente, ¿sí? El procesador tiene un pequeño módulo de memoria, ¿sí? Que son los registros. Después de eso está la memoria caché. Y después de eso está la memoria RAM. ¿Recuerdan en archivo, no? ¿Cuál es la diferencia entre la caché y la RAM? Sí, correcto. La caché es un paso intermedio entre la RAM y el procesador. Y los registros del procesador son los de manejo directamente, ¿sí? La más rápida definitivamente son los registros. La caché sigue en velocidad y finalmente tenemos la memoria RAM, ¿sí? La memoria caché por eso es más costosa. La memoria caché suele ser SDRAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más rápido. ¿Sí recuerdan entre DRAM y SDRAM? No tiene que ver con la cantidad de bits, sino en cómo las fabrican. Una es basada en condensadores y la otra es basada en transistores. La de transistores es mucho más rápida, ¿sí? La de SDRAM. Y la de condensadores suele ser la de RAM, ¿sí? No me acuerdo, creo que es Dynamic RAM. Pero ya también hay RAM SDRAM. Sí, que combina condensadores y... Esas son las famosas memorias de alto rendimiento. Pero ¿cuál es el problema de la memoria de transistores? Pues que eso se calienta mucho. En cambio, la de condensadores no se calienta tanto, ¿sí? Porque la de condensadores solo es un manejo de voltajes. La de transistores, pues toca hacer toda la operación para que el transistor cambie de estado off a on, según corresponde. Entonces, pues esas suelen calentarse. Por eso, si han visto memorias de alto rendimiento, no han visto que tiene un disipador grande. Sí, porque son SDRAMs. Y entre más transistores tenga, pues más caliente se va a poner, ¿sí? Por eso este procesador requiere la refrigeración, ¿no? Porque el procesador es un mapa de transistores. Entonces, bueno, tenemos transferencia entre posición de memoria, captación y envío de datos a través de dispositivos de entrada y salida, like teclado, impresoras, de pronto algún infrarrojo de entrada, el mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos instrucciones de control, que son básicamente para el control del flujo del programa. Pues podemos decirle, bueno, está en la línea 15 y se cumplió una condición. Entonces váyame a la línea 30, ¿sí? O devuélvase a la línea 20, cuando tenemos un ciclo. Entonces son instrucciones de control. Vamos a ver los condicionales o las instrucciones de los loops, que son las instrucciones, las estructuras de repetición que ustedes conocen. ¿Sí? Vamos a ver aquí mucha semejanza con lo que ustedes hacen en programación. O sea, de manera generaciones. Ajá, igual el ensamblador no deja de ser un lenguaje de programación, solo que está enfocado a bajo nivel. Lo que les voy a mostrar
es que para su deleite, es que los virus se suelen hacer ¿en qué lenguaje creen? En Assembler. ¿Sí? ¿Por qué en Assembler? Porque es que en Assembler tengo directo acceso al procesador y a la memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los virus? Usted usualmente les da privilegios de administrador. Por ejemplo, descarga algún archivo, sobre todo de software ilegal o de páginas pornográficas, y lo que pasa es que ese código toma privilegios en el sistema, puede acceder directamente al hardware, el kernel se lo permite, y ves ahí donde hace el desmadre. ¿Sí? Porque pues cuando usted accede directamente a procesador, a memoria, pues usted puede hacer lo que quiera, sin restricción alguna. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, entonces muchachos, tenemos referencias a operandos. Entonces los operandos podemos tenerlos en memoria, podemos tenerlo dentro de los registros, y los datos pueden ser direcciones, números, caracteres o datos lógicos en general, ¿sí? Pero usualmente vamos a consultarlos es mediante la dirección, porque es que en 6 bits no nos cabe, ¿sí? Pero es que la instrucción es de 16 bits, pues es lo que hay, ¿sí? En este procesador, que es el 8086, ¿sí? Que es un procesador pues que salió en 1983, ¿sí? Bueno, tenemos dirección de memoria, números, caracteres o datos lógicos. Y la referencia a la siguiente instrucción está implícita en la instrucción o se asume que es la siguiente. Cuando ustedes van a tener referencia a la siguiente instrucción, usualmente es cuando ustedes hacen saltos o los famosos gotos. No, quiero que me vayas a tal línea, ¿sí? O quiero que tú vayas a tal otra línea. Eso lo vamos a ver cuando veamos Assembler y veamos cómo podemos movernos en el segmento de código. Nosotros vamos a tener dos partes del programa, segmento de código y segmento de memoria. ¿Sí? Son dos partes. Y hay varios modos para configurar eso. De todos modos, nuestro límite de memoria es 16K. No podemos crear programas más grandes que eso. Sí podemos, pero toca utilizar algo que se llama módulo de memoria extendido. Y pues bueno, no sé si alguien, no, creo que ustedes son muy jóvenes para eso. MS2 tenía dos modos de memoria. Sí, MS2, estamos hablando del anterior a Windows. Yo lo alcancé a usar. Hay dos modos extendidos de memoria. Está el primer modo, que alcanza hasta 1 megabyte, alcanza hasta 256 kilobytes de memoria. Y el extendido alcanza hasta 1 mega de memoria, ¿sí? El módulo extendido pues lo que hacía era ampliar la dirección de memoria, ¿sí? Eso pues había un programa que correr y todo el cuento, ¿sí? El programa se llamaba MMM32, pero no creo que lo recuerden, ¿sí? Ya es mucho tiempo, ustedes están demasiado jóvenes para eso. Yo sí lo alcancé a usar. O cuando los computadores tenían el turbo. ¿Nunca les tocó un computador así? Sí, con turbo. Sí, con turbo. Un botoncito que decía. Sí, un botoncito que decía turbo. ¿Por qué tenía ese botón? Porque es que ese botón solo había que usarlo en situaciones específicas porque nos recalienta. Si usted quería usarlo todo el tiempo, ¿qué tocaba hacer? Mejorarle la refrigeración. ¿Sí? Todo que era necesario. En ese tiempo la refrigeración no era tan buena como hoy en día. Bueno, y aquí tenemos, muchachos, el esquema de la... espero se vea bien. El esquema de la instrucción. Primero tenemos la captación de la instrucción, o sea, ¿qué vamos a hacer? Después de eso es de codificación de la operación de la instrucción, o sea, tenemos un código, sabemos que es de 4 bits, tenemos 16 posibles instrucciones en este modelo, y bueno, entonces yo sé que, qué tipo de instrucción es. Es una suma, es una resta, es un salto, ¿qué quiero hacer? Luego de esto, cálculo de la dirección del operando. Entonces yo tengo la dirección de memoria del operando, aunque las direcciones pueden ser directas o diferidas, eso lo vamos a ver la próxima clase. No necesariamente como uno puede tener modo extendido de memoria, entonces uno tiene un cierto límite de uso, pero pues uno puede direccionar directamente o puede direccionar sumando algo que está en un registro, ya les explicaré luego, que es el modo indirecto. Bueno, tenemos la captación del operando. ¿Qué hacemos en la captación del operando? Lo accedemos a memoria y lo pasamos a uno de los registros, ¿sí? dentro de la CPU. O sea, hacemos el paso para poderlo manejar. Eso se llama captación o fetch en el libro. Operación con los datos. Bueno, hay que anotar algo. Es que pues yo puedo captar uno o más operandos, ¿sí? Bueno, en este caso hasta dos. Uno puede captar uno o más operandos. Entonces, bueno, está en tal dirección de memoria, lo pasamos por la caché, luego lo pasamos al procesador, a los registros, cogemos el segundo operando, memoria caché, pasamos al procesador. Eso lo veremos en el emulador paso a paso. Tenemos la operación con los datos, o sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a hacer una multiplicación, vamos a hacer una suma, y después de eso, ¿qué hacemos?
Pues bueno, calculamos la dirección del operando, o sea que básicamente el operando es la instrucción que nosotros vamos a ejecutar, o sea, sí, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, en el caso del algoritmo el caso de la división, por ejemplo, pues toca hacer una serie de pasos, no es tan directo. O por ejemplo, en el caso de la multiplicación, como ustedes se dieron cuenta, también hay que hacer una serie de pasos. Muy bien, y hacemos el almacenamiento del operando. Hay una cosa acá, es que una operación puede tener varios resultados, entonces pues se almacena allí. Solo vamos a ver más claramente cuando miremos el estado de los registros del procesador cuando terminamos una operación. Ejemplo, división. Vamos a tener el resultado en un registro y vamos a tener el resto en otro registro. O el de la multiplicación. Como la multiplicación excede el número de bits, vamos a tener que él lo parte en dos. Vamos a tener la parte baja del resultado en un registro y la parte alta en otro registro. Porque es que la multiplicación muchas veces se nos pasa del número de bits. Eso lo vamos a aprender a ver. Parte alta, parte baja. Básicamente es partir el resultado en dos. Y yo estos bits los almaceno aquí y estos otros bits los almaceno por acá. ¿Sí? Eso es lo que suelen hacerse. Bueno, y esto es lo que se suele hacer en una instrucción de máquina directamente. Bueno, muchachos, preguntas, sentimientos hasta el momento, comentarios. Por ahora solamente he sido muy ejecutivo. Dime. Entonces, un ejemplo, sitio que vamos a hacer muy extendido, si la Lo que pasa, lo del modo extendido, lo que pasa es que usualmente el procesador, modelo que vamos a ver, puede acceder hasta 64 kilobytes de memoria. Qué pena, son 64 kilobytes de memoria. Eso es muy poquito. El modo extendido nos permite acceder hasta 1 mega. ¿Sí? Pero aunque... ¿Eso varía en el procesador que tenga uno o...? no, estamos hablando de 1980. No, y ahora eso no es necesario. Eso Dime. es lo que iba a preguntar, que pues hoy en día sigue las mismas bases de Sí. guardado de información, pero como ya es tan amplio la capacidad, pues no importa. Sí, ya no importa. Sí, eso realmente tienes toda la razón, ya no tiene ninguna importancia. Sino pues que aquí vemos el modelo del 8086, porque es que si viéramos los actuales ya tienen muchas cosas. Entonces por eso vemos el modelo de juguete, el modelo académico. Ya de hecho en la ingeniería electrónica, pues primero se ve este procesador y ya después uno va a los modernos. Y ya en los modernos, pues uno queda un poco loco. De todos modos, aquí vamos a ver la arquitectura RISC, después de todo esto, que es la arquitectura de estos señores. Repertorio, estos son los señores, los ARMs, todos los que funcionan acá adentro. Lo que vamos a ver luego, ¿sí? Entonces, pero por ahora estamos viendo el procesador normalito, no importa si es Intel, AMD o SuperPC, ¿cuál es el que utiliza ahora Apple? No me acuerdo si ellos volvieron a PowerPC otra vez. Ellos tenían Intel, pero lo cambiaron otra vez, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Sí, antes eso se llamaba PowerPC, creo, antes de que ellos cambiaran a Intel. Y no sé cómo se llama ahora. Pero de todos esos procesadores siguen la misma línea, ¿no? Todos los procesadores siguen la misma línea. De todos modos, estamos hablando de que el 8086 tenía alrededor de 150.000 transistores. Ya los de ahora cuentan por cientos de millones. Y el 8086 era relativamente grandecito, una cosita así. Pero los de ahora pues son más pequeños y tienen muchísimo más procesadores. De hecho, esta capacidad que vemos ahora, eso ya es una partecita chiquitita. Bueno, entonces muchachos, el funcionamiento de la CPU está determinado por las instrucciones que ejecuta. Depende del fabricante, ¿sí? Aunque tenemos un modelo estándar, que es el X86, nosotros hay optimizaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿han escuchado el Intel Optane? ¿Intel Optane han escuchado eso? Sí. ¿Qué es? Como la mejora. Es una mejora de la memoria, Una de memoria velocidad de de- acceso. Muy bien. Eso son instrucciones que solo tiene un procesador Intel de última generación. ¿Cómo un sistema operativo puede aprovechar eso? Pues tiene que tener los drivers adecuados. Para poder utilizar el Intel Optane, usted tiene que instalar los drivers. Si no los tiene, pues no va a poder aprovechar esa memoria extra de alta velocidad que hay allí. Por ejemplo, la AMD tiene ciertas instrucciones para virtualización. ¿Virtualización? ¿Has escuchado de máquinas virtuales? VirtualBox o está KVM, bueno, hay muchas. Por ejemplo, AMD tiene instrucciones interesantes de virtualización que hasta donde yo tenía el dato, estamos hablando de 2017, 2018, no sé si ha cambiado ahora, tenía mejor rendimiento en algunos hypervisors. Hypervisor es programas como VirtualBox.
tenía mejor rendimiento que Intel. Pero en este momento no sé porque ellos compiten muchísimo. Entonces, hay unas cosas que específicamente los procesadores nos ofrecen. O por ejemplo, hay procesadores que nos ofrecen a nosotros una mejor administración de los hilos. Hasta donde tengo entendido, Intel tiene mejor administración de los hilos de los procesadores que AMD. Hay unas tecnologías allí. Sin embargo, pues yo no sé ahora con los nuevos Ryzen, porque Ryzen 3 a Ryzen 4 hubo un cambio en eso. No sé si han escuchado sobre eso. De Ryzen 3 a Ryzen 4 han habido unos cambios, ¿sí? Bastante fuertes en esa tecnología de los hilos. Yo aquí en Ryzen 3, y yo sé que un Intel Core de novena o de décima, yo sé que le gana en administración de hilos. Aunque pues yo tampoco es que necesite muchos procesos al tiempo. O sea, uno tiene que ser como crítico con respecto a lo que elige. Y pues digamos que AMD cumple con lo que yo uso. Pero digamos que si ustedes requieren muchos procesos o procesos intensivos, quizás un Intel en esta generación le ofrezca un mejor rendimiento. Eso depende, ¿sí? Cómo funcionan internamente las cosas. ¿Por qué viene eso? Porque cada procesador nos ofrece unas instrucciones específicas. Está el modelo X86, que es lo que ofrece de forma genérica. Pero ya luego viene lo que ofrece cada procesador. Por ejemplo, los de Mac deben tener optimizaciones para el sistema operativo de ellos. Si ustedes tienen un sistema operativo y su procesador está optimizado para él, pues obtienen el mejor rendimiento posible. Porque el sistema operativo va a aprovechar todas las instrucciones. Hagan de cuenta que, por ejemplo, tenemos para sumar. Y entonces yo no sé que haya una instrucción para multiplicar. Entonces yo no sé que existe una instrucción que multiplica. ¿Cómo harían ustedes una multiplicación allí si no saben que existe una instrucción para multiplicar? Una suma sucesiva. Una suma sucesiva. Pero resulta que el procesador sí tiene la de multiplicación. Entonces, como nos la conocemos, el sistema operativo siempre hace las sumas sucesivas. ¿Qué pasa si llega otro sistema operativo que hace la multiplicación directamente? Usa la instrucción. Luego no tenemos rendimiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le digo, no, 1.000.000 por 1.000.000. Sume 1.000.000 de veces 1.000.000, pues eso ya le empieza a demorarse. En cambio, 1.000.000 por 1.000.000 en un procesador que les haga directamente la multiplicación, pues no hay comparación. La velocidad de las cosas en hardware nunca van a tener comparación con las velocidades que ustedes pueden obtener en software. Nosotros en software, pues si bajamos el nivel, por eso es que bajamos el nivel. Ustedes están acostumbrados a Java, a Python, quizás algunos manejen Ruby, JavaScript, lenguajes de ese estilo, lenguajes de alto nivel. Sí, son lenguajes que están muy alejados del procesador. Hay una serie de traducciones que se hacen en la mitad para que el procesador lo entienda. Esas traducciones, si tienen optimizaciones, pues mejoran su código y la calidad del código. Pero, si usted programa lo mismo en un lenguaje de bajo nivel, el rendimiento no va a tener ninguna comparación, ¿sí? Realmente el de bajo nivel te trabaja directamente en el procesador. Hagan de cuenta que cuando ustedes programan en alto nivel es como una especie de teléfono roto, ¿sí? Entonces yo le digo algo a usted, tú le dices algo a él le dice algo a la compañera y la compañera es la encargada de hacerlo, que es el procesador. Supongamos que tú eres el compilador, tú eres el kernel y tú eres el procesador. Entonces yo digo aquí una cosa, entonces ustedes empiezan a traducirlo de tal manera que el procesador empiece a entenderlo. Entonces eso pues puede ser que lo haga bien, ¿sí? O puede ser que no lo haga tan bien. Hay unas optimizaciones como les mencioné, pero a veces no lo hace tan bien. Y sobre todo cuando tenemos estos sistemas operativos multiplataforma. Por ejemplo, en Windows hay cierta diferencia en el rendimiento entre Intel y AMD, aunque se ha reducido con el tiempo. Lo que pasa es que ¿por qué creen que está optimizado Windows? ¿Para quién? Para Intel, ¿sí? Entonces sí, Windows te funciona en un AMD. Estoy hablando de los datos que yo estoy seguro es con Windows XP y con Windows Vista. No sé ahora con el cambio del kernel que hicieron en Windows 10, porque en Windows 10 es una línea diferente. La línea de Windows NT que llegó hasta Windows 8, ¿sí? Entonces esa línea de NT, que el kernel de Windows NT, eso viene desde 1994, con Windows NT 3.1. ¿Qué pasa con eso? Ese es un kernel que está optimizado para Intel. ¿Que funciona en AMD? Sí, pero nunca obtienes el mismo rendimiento. Y ya en tareas intensivas, ahí sí ya empiezas a sentir un poco la diferencia. Aunque uno lo que puede hacer es instalar los drivers. Los drivers te mejoran el rendimiento, pero aún está el kernel que no está totalmente adaptado. Entonces el kernel no te usa instrucciones que AMD te ofrece. De hecho, habían unos parches en ese entonces para mejorar el rendimiento, aunque no eran parches no oficiales, ¿no?
Y yo no le metería un parche no oficial a un kernel de Windows porque me le pueden meter agujeros, más allá de los que ya tienen. Entonces, ¿qué pasa? Usted, cuando aprovecha todas las instrucciones de máquina, puede optimizar operaciones. Caso de la suma, que en vez de hacer la suma sucesiva, pues usemos la multiplicación directamente. Obviamente una multiplicación hecha por hardware es mucho más eficiente que una multiplicación hecha por software. ¿Sí? El hardware toda la vida va a ser más eficiente que el software. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos años, pues han tratado de estandarizar eso y hasta donde sé, Windows 10 incluye un nuevo kernel que estaba pues también desde Windows 7, pero el Windows 10 fue un salto más grande. Y pues ya funciona mejor en los AMD. Pero no sé cuál es la diferencia ahora. Pero antes, estoy hablando de años 90-2000, sí había una diferencia entre AMD e Intel en Windows. En Linux sí ha sido un poco más suave, porque como Linux tiene una comunidad abierta, el kernel lo desarrolla todo el mundo, pues habían desarrolladores de Intel y desarrolladores de AMD que aportaban al desarrollo del kernel de Linux. Linux sí ha tenido mayor estabilidad en ese aspecto. De hecho, si ustedes tienen la capacidad de programación, ustedes pueden aportar al kernel de Linux. Por ejemplo, hay un dispositivo nuevo que es un huellero y Linux no lo coge. ¿Qué creen que pueden hacer en el kernel? Ustedes tienen un huellero, digamos, puede hacer driver. ¿Cómo? Compatibilidad, correcto. Y el driver puede quedar incluido en el kernel. O por ejemplo, ustedes detectan un error en cierto computador, por ejemplo en este. Resulta que el kernel no, me da un kernel panic, que un kernel panic es lo peor que te puede pasar en Linux, es que en la carga algo falló, y algo grave. Entonces resulta no, que aquí había un chip, que había un problema con eso. Entonces, ¿qué suelen hacer? Pues los que conocen arquitectura hacen un parche y en el kernel de Linux. Y el kernel de Linux es de desarrollo abierto, es libre. Obviamente usted no puede entrar y modificar de una, ¿no? Eso hay una serie de pasos, obviamente, ¿no? Porque pues si no, Linux estaría lleno de malware. Eso hay una serie de pasos pues para garantizar la seguridad, pero usualmente lo que ustedes ven en el kernel de Linux es desarrollado por muchas personas. De hecho, ustedes pueden instalar Linux aquí si quisieran. Hay una versión del kernel para RMs. Uno puede instalar Linux aquí si quiere. Hay un Ubuntu para eso. ¿Sí? O sea, ustedes pueden, si no les gusta Android, pueden cambiarlo por Linux. Y igual en el gestor de paquetes, ustedes tienen el WhatsApp, tienen el Telegram, tienen el Gmail, ahí están. ¿Sí? Y uno puede instalar, en vez de Android, uno puede instalar Linux. ¿Sí? Pero bueno, uno usa Android por convención. Obviamente Android, pues por el Google Store, tiene muchas más ventajas que otras cosas, ¿sí? Bueno, muchachos, a las instrucciones que tiene un procesador se le conoce como repertorio de instrucciones. O sea, todo el conjunto de instrucciones que podemos realizar en nuestro procesador. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué elementos tiene una instrucción? Primero, el código de la operación, ¿sí? Que es un código, en este caso vimos que era de 4 bits. Ya pues cuando tenemos 32, 64, pues ya podemos dedicar 10, 11, 12, 15 bits a la instrucción. O sea, tenemos muchísimas instrucciones. De hecho, en la próxima clase vamos a ver algunas instrucciones que tiene los últimos de Intel y los de AMD. Pero pues obviamente solo una lista, porque es que son muchísimos, ¿sí? Referencia a operandos fuente, o sea, los operandos de entrada a la instrucción. Referencia al operando resultado, donde vamos a almacenar la información. Y referencia a la siguiente instrucción. ¿Dónde está la siguiente instrucción? Y a esto se le llama el contador de programa. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes van ejecutando código en el procesador, hay algo que se llama el contador de programa. Supongamos que la instrucción comenzó en la línea 300 de memoria, ¿sí? Supongamos que comenzamos ahí. Ahí está nuestra primera instrucción. Ahora, ¿qué pasa? El contador de memoria dice está en la posición 300. El procesador lee la instrucción que está en la posición 300 y ¿qué creen que hace automáticamente? ¿Cómo? No, estoy hablando del contador de programa solito. No, ya todo ese proceso de caché lo carga otros elementos. Se incrementa en 1 automáticamente. Porque la instrucción 300, ¿cuál creen que sigue? La 301. ¿Sí? Él siempre se incrementa en 1, el contador de programa. Entonces, nosotros para hacer saltos, lo que van a hacer las instrucciones de salto es que setean el contador de programa. Por ejemplo, necesito lo que está en la posición, supongamos un if. Un if es un caso clásico de salto.
Si la condición se cumple, pues puede seguir derecho. Pero cuando termine esta instrucción, ¿qué tiene que hacer? Resetear el contador. No resetearlo, sino darle la posición de lo que está después del else. Porque ¿qué pasa si ejecutáramos todo? Ustedes tienen un if, sino que aquí no me da el dibujo. Supongan que ustedes tienen aquí, voy a hacerlo un poquitico abstracto. Entonces, por ejemplo, aquí, uy, qué grande. Por ejemplo, en la línea 300 tienen if, condición. Línea 301 lo que hace si es exitoso. Y en la 302 tenemos lo que hace en el else. Entonces, listo, el if se cumplió. ¿A dónde deberíamos de ir? 301, no hay que hacer nada. Pero cuando terminamos la 301, ¿qué? Pasar a la 303. Pasar a la 303 porque pues nos tenemos que saltar el else. Ahora, en el if, si la condición no se cumple, ¿a dónde deberíamos de ir? A la 302. O sea, un caso clásico es el if. Ahora, cuando ustedes tienen un for, digamos que hay tres instrucciones, 302, 303. Y el for está en la instrucción 300. ¿Qué pasa? Si se cumple, ¿qué pasa? Si en la 300, listo, verificamos la condición y se cumple. ¿Qué quería hacer? Seguir a la 301, 302 y luego 303. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a la 303? Vuelvo a la 300, ¿correcto? Eso es lo que hace un chico. O sea, básicamente estamos todo el tiempo sobre unas instrucciones. Vamos a ver que para eso vamos a utilizar los famosos saltos. Y los famosos saltos nos van a setear el contador de programa. Siempre vamos a jugar con ese contador de programa. La próxima clase lo entenderán un poco mejor cuando veamos el modelo del 8086, que es el procesador de juguete que usamos nosotros. El procesador ya ni se consigue en el mercado. Lo venden por ahí en eBay, pero es carito. Bueno, tenemos el código de la operación, referencia operandos fuente, y la siguiente instrucción. Entonces nosotros tenemos un registro especial que se llama contador de programa, que se encarga de esa parte. Bueno, y aquí está pues la instrucción que les mostré acá. En este caso tenemos una instrucción de 16 bits, pero habían procesadores de 8 bits, 4 bits y así. Bueno, el formato de instrucción, muchachos, se representa por una secuencia de bits. Durante su ejecución, la instrucción se escribe en un registro de instrucción. Vamos a tener un registro que va a almacenar la instrucción directamente, y es lo que el procesador va a leer. Y la CPU debe extraer los datos de los distintos campos de la instrucción para poder realizar la operación. Y eso lo veremos en la unidad de control. Recibimos la instrucción. Ajá. Entonces debo sacar el primer pedazo. Listo. Quiero sumar. Ok. Luego, ¿qué creen que debo de hacer? Debo leer estas dos. ¿Y qué debe hacer la unidad de control del procesador con esas dos direcciones de memoria? Quiero sumar A más B. Supongamos que A vale 15 y B vale 20. ¿Qué tengo que hacer? Pero yo tengo dónde están ubicadas. ¿Qué tengo que hacer? Están como aburridos, muchachos. ¿Qué pasa? Están como estresados. Entonces, muchachos, les explico. Lo que debe pasar es que, bueno, yo sé que debo de sumar, pero yo no puedo sumar sin tener los datos. Debo coger el primer dato y almacenarlo en un registro. Debo coger el segundo dato y almacenarlo en otro registro. ¿Sí? Ahí pasa por la memoria caché y todo el cuento que ustedes vieron en archivo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que hacer la suma. Resulta que la suma tampoco es tan de alegría. Tengo que pasarlo a la ALU. ¿Qué es la ALU? La unidad aritmético lógica. Entonces, tengo que pasarlo a los registros de la ALU. Porque pues la ALU es la que me hace efectivamente la suma. ¿Sí? La ALU es la que la hace. Yo en los registros no, eso no se hace, sume esos dos y se suman solos. No, alguien tiene que hacerlo. La ALU la hace. La ALU, porque está compuesta. ¿Qué tiene adentro la ALU? Tiene un conjunto de compuertas que realizan una serie de operaciones. Tiene compuertas AND, OR directamente. La suma, la resta, la multiplicación y la división a la larga son operaciones de esas compuertas. ¿Sí? Eso se hace todo el tiempo en este momento. Este computador lo está haciendo. En estos momentos este celular lo está haciendo. Bueno, si tienen un reloj de estos también lo está haciendo. ¿Sí? Todo el tiempo eso lo está haciendo. El videobeam lo está haciendo también. ¿Sí? Porque el videobeam también tiene su procesadorcito chiquito. De hecho debe tener una GPU también chiquita, porque pues, ¿cómo hacemos? La GPU es la que se encarga de... Porque es que la imagen no sale por ahí, por ese cable no sale imagen. ¿Qué creen que sale por ese cable?
Una señal, ¿sí? Que es interpretada con ceros y unos, ¿sí? Que viene en un formato que se llama VGA, bla, 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 pero usted por ejemplo, no aparte de este cable y no ve la imagen ahí, ¿sí? No, eso tiene que llegar allá, eso tiene que hacerse un proceso de renderización, que eso no lo hace una GPU. Los de ingeniería cuando vean computación gráfica, pues ahí lo entenderán un poco mejor. Realmente eso es una matriz de datos que se traduce en esta imagen. Esto es una matriz, ¿sí? En 2D, porque pues no puede ser 3D porque pues esto, hasta donde yo sé, no tiene profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso lo hace todo el tiempo, todo lo que ustedes vean, tanto las GPUs que eso sí quiero darlo al final, para que ustedes vean lo que hace una GPU y por qué son tan buenas para Machine Learning. Y lo segundo, Machine Learning da, muchachos, money, ¿sabían? Ciencia de datos y Machine Learning. Y no hay que ser tan fuertes programando. ¿Pero qué creen que necesitan? Inglés, pero, ok, inglés eso es algo que ya debería estar. De hecho, sí, de hecho yo quisiera llegar a tener el nivel para poder dar una clase en inglés y ofrecerla de electivo. Es que es necesario. Muchachos, no. ¿A qué se refiere en Machine Learning ustedes requieren saber de álgebra lineal y estadística? Si ustedes tienen eso, sí, porque es que el manejo de datos. En los datos, manejo estadístico. Pero no es estadística como ustedes la conocen, sino es una estadística más de cómo vienen los datos y cómo los puedo entender. O sea, saber hacer gráficas, saber interpretar gráficas, saber aplicar operaciones sobre los datos, todo eso. Les doy recomendado que lo aprendan. Aprovechen que ustedes tienen un curso de Coursera gratis al año por la correo nivel. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Tanto CPU como GPU, pues siempre hacen ese tipo de operaciones, ¿sí? Bueno, tenemos por acá. De hecho, nosotros podríamos tener pantalla solo con la CPU, pero habría un problema. ¿Cuál creen que es el problema? Nosotros podríamos tener videos con la CPU, teóricamente, pero ¿cuál creen que es el problema? El rendimiento, la traducción, efectivamente, porque es que como llega una matriz de datos, la GPU puede manejarla por hardware directamente. O sea, la GPU que tiene ese video bit la maneja por hardware. O sea, ya el hardware hace las operaciones. ¿Qué tendríamos que hacer en una CPU? Hacer nosotros las operaciones. Las multiplicaciones de matrices, bueno, darle la orden a la pantalla para que muestre los píxeles, ta. En cambio, eso lo hace normalmente. Por eso es que las GPU son tan importantes. Bueno, muchachos, preguntas, sentimientos hasta aquí. Pero igualmente la GPU también maneja pues un nivel de kernel para... Sí. No, es que la GPU es una CPU que en lugar de manejar vectores, maneja son matrices. Por ejemplo, la multiplicación de matrices es una operación que hace muy rápidamente. No tenemos que hacerla nosotros, la multiplicación, sino que la GPU la hace. O las proyecciones, que también son multiplicaciones de matrices. ¿Una proyección qué es? Transformar esta información que llega en algo que podamos ver. ¿Sí? Eso, cuando vean computación gráfica los de ingeniería, lo entenderán mucho mejor. Los de tecnología no sé, porque como está este nuevo pensum, gráfica desapareció de ahí. ¿Cómo? O sea, los lenguajes todavía... Eso está en ingeniería también. Tecnología les hace y todavía no desaparece. Sí. Ya. Igual tengan cuidado con eso cuando hagan la transferencia si van a estudiar ingeniería. Averígüense bien eso. Si es su plan estudiar luego ingeniería. Porque creo que les tocaría un toquecito más de lo que tenían planeado. Ya también en tecnología empieza el nuevo pensum, ¿no? Entonces, bueno, que tengan cuidado con eso. Bueno, muchachones, voy para acá. Bueno.